Saludos con los adelantos de las noticias más relevantes de la jornada. Iniciamos El Mundo Ahora. Acompáñenme en estos 27 minutos de programa. Hallan los cuerpos del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, el ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amin-Abdollahian, y los otros funcionarios que los acompañaban después de que su helicóptero se estrellara en las montañas del noroeste de Irán. La noticia ha causado consternación a nivel internacional. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, es reelegido para un próximo mandato de 4 años con el 57,51% de los votos válidos emitidos. Una de las claves de su reelección fue el maltrato a los migrantes haitianos. Y la Corte Penal Internacional ordena la detención contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y al ministro de Defensa del país hebreo, Yoav Gallant. También pidió al arresto de los 3 líderes de Hamas. Iniciamos nuestro recorrido por las noticias de mayor impacto en el mundo y definitivamente la noticia del día es la confirmación de muerte del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, el ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amin-Abdollahian, y otros funcionarios después de que su helicóptero se estrellara en las montañas del noroeste de Irán. El incidente tuvo lugar en la provincia de Azerbaiyán Oriental después de que el presidente Raisi y su delegación acompañante regresaran de inaugurar 2 represas hidráulicas en la frontera con el país vecino. El helicóptero tuvo que realizar un aterrizaje forzoso debido a las difíciles condiciones climáticas, incluidas fuertes lluvias y niebla, que dificultaron las labores de búsqueda y rescate. Los restos del helicóptero fueron descubiertos por equipos de rescate de emergencia en las primeras horas de la mañana del lunes en densos bosques ubicados entre las ciudades de Barzakán y Holfa en la provincia de Azerbaiyán Oriental. El jefe de la Media Luna Roja iraní anunció en declaraciones televisivas que no se encontraron signos de supervivencia en el helicóptero accidentado, acabando con las esperanzas de encontrar sobrevivientes. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Hosseini Khamenei, anunció un duelo público de 5 días tras la muerte del presidente. En un mensaje de condolencias, el político señaló: en este trágico incidente, la nación iraní perdió a un servidor sincero y valioso. Les propongo ahora conocer quién fue uno de los líderes políticos más importantes del gobierno de Irán. Ebrahim Raisi, de 63 años, era un clérigo ultraconservador que se perfilaba como un posible sucesor del ayatolá Ali Khamenei, el líder supremo iraní, quien ejerce el control real de la política en este país. Nació en 1960 en Mashhad, la segunda ciudad más grande de Irán y sede del santuario musulmán chiita más sagrado del país. Era considerado un clérigo de línea dura, muy cercano a Khamenei. Durante su época de estudiante participó en las protestas contra el Shah Mohammad Reza Pahlavi, el monarca iraní que era apoyado por Occidente y que fue derrocado en 1979 por la Revolución Islámica, que convirtió a Irán en una teocracia islámica. Luego de la revolución, Raisi se incorporó al sistema judicial y a los 25 años ya era fiscal adjunto de Teherán, la capital. Desde entonces escaló en la carrera judicial hasta ser nombrado fiscal general en el año 2014. En junio de 2021 fue elegido presidente, la segunda autoridad del país después del líder supremo. Ya lo había intentado en 2017, pero quedó segundo, y en ese interín el ayatolá Khamenei lo nombró en el poderoso cargo de jefe del Poder Judicial. La muerte de Raisi es una tragedia para la cúpula misma del poder y en lo inmediato supone la celebración de elecciones presidenciales en un plazo de 50 días. Sin embargo, según el análisis del servicio persa de la BBC, esto no implica que vayan a producirse cambios significativos en la rígida estructura que gobierna el país, de la que Raisi era un agente muy leal. Como te contaba antes, Irán es una teocracia islámica en la que el líder supremo ejerce el control político e ideológico del sistema, dominado por clérigos musulmanes como lo era Ebrahim Raisi. Ahora todas las miradas están puestas en lo que sucederá tras el trágico accidente, en particular el proceso constitucional para elegir a un nuevo mandatario. Según reza el artículo 131 de la Constitución iraní, en caso de fallecimiento del presidente, el primer vicepresidente de la República tomará el mando y las responsabilidades de aquel. Por lo tanto, según Khamenei, Mohammad Mokber está a cargo del Poder Ejecutivo y está obligado a concertar con los jefes de los poderes
poderes legislativo y judicial la elección de un nuevo presidente en un plazo máximo de 50 días. En caso de que el primer vicepresidente muera o no pueda asumir sus responsabilidades por diversas razones, el líder designará a otra persona como presidente interino, conforme lo estipula la Carta Magna de la República Islámica. Después de que se elija al presidente interino, un consejo compuesto por el primer vicepresidente del Ejecutivo, el presidente del Parlamento y el jefe del Poder Judicial tendrá un periodo máximo de 50 días para celebrar nuevas elecciones presidenciales. La próxima elección estaba prevista para 2025. Seguimos con este tema, pero ¿quién es Mohammad Dezfouli, el presidente interino de Irán? Mohammad Dezfouli, quien se desempeñaba como primer vicepresidente de Irán, desde 2021, ha asumido como presidente interino por 50 días, de acuerdo con el requisito constitucional. Mohammad nació en la ciudad de Dezfoul, en la provincia sureña de Juzestán, en 1955. Posee un doctorado en Derecho Internacional y ha asumido importantes roles sociales y políticos. Destacan sus años de experiencia en puestos gerenciales de alto nivel, especialmente como presidente de la ejecución de la Orden del Imam Jomeini, una organización conocida como Setat. Mohammad se desempeñó como jefe de Setat durante casi 14 años entre 2007 y 2021. Durante este largo periodo, su pasión por el bienestar social, el arduo trabajo y el compromiso con la causa revolucionaria lo convirtieron en una figura popular. Antes de Setat, se desempeñó como presidente de la Junta Directiva del Banco Sina, así como gobernador de la provincia del Juzestán en el sur de Irán. Es probable que Mohammad sea uno de los candidatos cuando se celebren las nuevas elecciones dentro de 50 días. Y sobre este tema, analistas señalan que a pesar de la desgracia sucedida, la situación en Irán no va a cambiar. Ante el martirio del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, los expertos sopesan el futuro político del país y las elecciones presidenciales que han de realizarse. En una entrevista con Hispan TV, el analista político Adrián Zelaya hizo un análisis sobre el tema. En otras constituciones es habitual que cuando sucede algo similar con el presidente, ¿no?, el vicepresidente le sustituya, pero no se convocan elecciones, sino que ese vicepresidente le sustituya durante todo el periodo de mandato que tenía previsto el presidente fallecido, ¿no? Sin embargo, la Constitución iraní es más estricta, más exigente desde un punto de vista democrático y obliga a convocar elecciones en un periodo de 50 días, ¿no? Y ese es el procedimiento previsto en la Constitución iraní y que se está poniendo en marcha precisamente, ¿no? Bueno, esta mayor exigencia, bueno, implica, digamos, pues un periodo de tránsito que quizás en esos otros países no se produciría, pero efectivamente también es más democrático y por lo tanto asegura una mayor representatividad del presidente que salga elegido en estas elecciones, ¿no? Bueno, vamos a ver, este proceso supone necesariamente la apertura entonces de un periodo de tránsito en el cual, bueno, teniendo en cuenta cuál era la voluntad del pueblo iraní expresada a través de la elección que le dio el mandato al presidente Raisi, pues hay que entender que esa voluntad se plasmará ahora de una forma similar para nombrar o designar a una persona de características similares, ¿no? Estamos en un momento en el que, bueno, este procedimiento y esta configuración constitucional de Irán, en principio, que garantizar que se mantiene el respeto de la voluntad popular y el funcionamiento correcto de las instituciones de acuerdo con lo previsto en la propia Constitución. El que esto se esté haciendo ya de una forma, bueno, pues correcta y estricta, pues bueno, es importante desde el punto de vista del propio Irán, y hay que tener en cuenta que desde la importancia que la estabilidad y el correcto funcionamiento de las instituciones iraníes tienen, no solo desde la perspectiva del propio Irán, sino desde la perspectiva del conjunto de Asia Occidental, del mundo musulmán y del mundo en su conjunto, en un momento trascendental de esa
pugna entre las potencias emergentes y las potencias occidentales, en la cual Irán representa un papel fundamental y más importante cada vez, yo diría, precisamente buena parte por la labor desarrollada por el propio presidente Raisi de integración del Irán en el contexto de sus aliados en Asia Occidental y en el contexto de los BRICS y de este mundo emergente que poco a poco está sustituyendo en el liderazgo al mundo occidental. Hossein Amin Abdollahian, ministro de Asuntos Exteriores iraní, era uno de los pasajeros del helicóptero que se accidentó el domingo 19 de mayo. France 24 hace un recuento de su extensa trayectoria política y diplomática. El soldado de Soleimani, Hossein Amir Abdollahian, tenía una extensa trayectoria política y diplomática en Irán. Nació en 1964 en Dakhmah, al norte de Teherán, pero su familia se trasladó a la capital cuando tenía 6 años, después de la muerte de su padre. El político se describía siempre como alguien del sur, un término usado entre las familias pobres que viven a las afueras de Teherán. Amir Abdollahian consiguió trabajar en la oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores en Irak en los años 90. Obtuvo títulos universitarios en Relaciones Diplomáticas, Relaciones Internacionales y un doctorado en la Universidad de Teherán. En 1997 fue nombrado subsecretario de la Embajada de Irán en Irak y embajador de Irán en Bahrein de 2007 a 2010. En 2011, Amir Abdollahian fue designado por el entonces presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad como vicepresidente de Asuntos Árabes y Africanos, un puesto que implicaba una estrecha colaboración con las fuerzas Quds y su líder, Qasem Soleimani, el poderoso comandante militar iraní. En una ocasión se autodenominó como soldados de Soleimani y afirmó que antes de emprender cualquier misión como enviado diplomático, buscaba siempre la orientación del difunto líder de las fuerzas Quds. El diplomático encabezó las negociaciones por parte de Irán para restablecer los lazos con Arabia Saudita, que se habían roto en 2016. En su momento, apoyó la legislación bajo la cual Irán redujo drásticamente sus compromisos nucleares y limitó el acceso del Organismo Internacional de Energía Atómica a su programa nuclear. En agosto de 2021, fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores por el presidente Ebrahim Raisi. Este accidente ha provocado conmoción a nivel mundial. Revisamos la página web de Hispan TV que resalta que el presidente de Cuba expresó su solidaridad a Irán por el martirio de su homólogo. El partido, el gobierno y el pueblo de Cuba lamentan profundamente la pérdida de un gran amigo, político admirable y querido por su pueblo, el presidente de la República Islámica de Irán, Ebrahim Raisi, de su canciller Hossein Amin Abdollahian y sus acompañantes, manifestó este lunes Miguel Díaz-Canel. Asimismo, mediante una publicación en la red social X, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, ha trasladado sus sentidas condolencias a Irán. Toda la solidaridad y el apoyo de Cuba con la hermana República Islámica de Irán, expresó. También el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, escribió en su cuenta en X: "Estoy consternado ante la dura noticia sobre la sensible pérdida física del presidente de Irán. Desde Venezuela expresamos nuestro profundo pesar al líder de Irán y deseamos que haya consuelo divino por tan sensibles pérdidas". Igualmente, el presidente de Bolivia, Luis Arce, envió sus más sentidas condolencias al líder ayatolá Seyed Ali Jamenei, al gobierno de Irán, al valiente pueblo iraní y a las familias de los martirios en estos momentos de profundo pesar. El pueblo boliviano está con ustedes en este difícil momento, ha enfatizado a través de un mensaje en la red social X. Otros líderes mundiales también reaccionaron al accidente que dejó 9 muertos. Veamos. La repentina muerte del presidente de Irán motivó reacciones en líderes de todo el mundo. En un telegrama de condolencias, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, rindió homenaje a quien consideró un político notable y un verdadero amigo de su país. Y añadió que hizo una contribución personal inestimable al desarrollo de las relaciones de buena vecindad entre ambas naciones. El gobierno de China indicó que el presidente Xi Jinping calificó la muerte como una gran pérdida para el pueblo iraní. Desde que el presidente Ebrahim Raisi asumió el cargo, ha hecho importantes contribuciones al mantenimiento de la seguridad y la estabilidad de Irán, así como la promoción del desarrollo y la prosperidad nacionales. Y también ha realizado esfuerzos positivos para consolidar y desarrollar la asociación integral y las relaciones estratégicas entre China e Irán. El pueblo chino ha perdido a un buen amigo.
El presidente de la vecina Turquía, Recep Tayyip Erdogan, envió sus más sinceras condolencias al pueblo y al gobierno iraníes ante el deceso de un querido colega y hermano. Otros países de la región como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Irak, Egipto y Jordania también saludaron la memoria del presidente iraní y de su ministro de Relaciones Exteriores. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, proclamó su solidaridad con Irán, que le ha apoyado desde el inicio de la guerra civil en su país. Las condolencias también llegaron desde Occidente. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo que los pensamientos de la Unión Europea están con los familiares de los fallecidos. Y en el Consejo de Seguridad de la ONU se le hizo homenaje al mandatario con 1 minuto de silencio, mientras que en Teherán, en medio de lágrimas, los ciudadanos se reunieron en mezquitas para rezar por Raisi. En Irak, habitantes también honraron al mandatario fallecido. 1 minuto de silencio en el Consejo de Seguridad de la ONU. El organismo se sumó a las condolencias internacionales por la muerte del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, tras un accidente aéreo en el norte del país el domingo. La televisión estatal confirmaba así la noticia el lunes por la mañana. Iraníes lloran desconsolados en Teherán y varias ciudades mientras rinden homenajes en mezquitas y en las calles. Imágenes difundidas por Tasnim, la agencia de noticias de origen iraní. En Mashhad, ciudad natal del presidente, cientos de fieles contuvieron la respiración y rezaron por el líder de 63 años. En Irak, país con amplia población chií, también rindieron homenaje al desaparecido líder, quien era opcionado para reemplazar al ayatolá Ali Khamenei, autoridad suprema del Islam chií. Esta calamidad verdaderamente grande ha descendido sobre nosotros como un rayo ardiente sobre el seminario religioso en la ciudad santa de Najaf y sobre toda la nación islámica en todas partes del mundo. Pasamos ahora a hablar de nuestra región. En República Dominicana, el presidente Luis Abinader ganó las elecciones celebradas este domingo con el 57,51% de los votos válidos emitidos, de acuerdo con los resultados oficiales preliminares divulgados en la madrugada de este lunes por la Junta Central Electoral. Esta victoria hará que Abinader gobierne el país caribeño por un nuevo periodo de 4 años. Los comicios fueron seguidos por más de 2.300 observadores electorales, de ellos 400 internacionales. Más de 8 millones de dominicanos fueron habilitados para ejercer el voto, de ellos el 51% corresponde a mujeres y el 49% a hombres. Tras conocerse la victoria, Luis Abinader se dirigió al pueblo dominicano y agradeció la muestra de civismo que los votantes demostraron en la jornada. Esta victoria electoral, en mi caso, será la última, porque respetaré los límites de la Constitución, no volveré a ser candidato, es mi palabra, es mi compromiso y será parte de mi legado a la República Dominicana, anunció. Un éxito para el actual presidente. Luis Abinader asumió la victoria en las elecciones presidenciales. Sus principales oponentes también lo reconocieron como ganador. Los resultados parciales le permitirían renovar su mandato de 4 años sin necesidad de una segunda vuelta. El presidente de 56 años prometió seguir con las reformas emprendidas durante su primer mandato. El pueblo ha hablado con claridad. Los dominicanos y dominicanas quieren seguir profundizando el cambio. Lo demuestra en el hecho que hemos obtenido un mejor resultado electoral respecto al obtenido en el año 2020, con más apoyo popular y con más votos. Sin embargo, partidos de oposición señalaron irregularidades en los comicios. Se han reportado a nivel nacional muchas situaciones de boletas premarcadas en favor del candidato del partido de gobierno y del PRM. Economista e empresario de formación, Luis Abinader pudo reivindicar resultados económicos favorables y un buen manejo durante la pandemia para convencer al electorado dominicano.
Pero ¿cuáles son las claves de la popularidad de Luis Abinader entre los dominicanos? El análisis lo tiene Felipe Vallejo, asesor de comunicación estratégica. Al momento en que la presidencia, en el manejo de la pandemia, la gente le reconoce su exitoso manejo de la pandemia. Por supuesto, también está el tema de la economía. A nivel macroeconómico, República Dominicana crece a un ritmo sostenible en el tiempo, hace varias décadas, y eso se ha mantenido también con la gestión de Abinader. Y en tercer lugar, el manejo del estandarte de la economía y quizás la marca país de República Dominicana, que ha sido el turismo. Esos tres elementos han sido fundamentales también aupado por el desgaste de la oposición, que estuvo 16 años consecutivos manejando el Estado en una gran mayoría, tanto en el Congreso Nacional como, por supuesto, con la Presidencia de la República. Luis Abinader tiene 56 años, es licenciado en Economía y posee estudios de posgrado en Finanzas Corporativas e Ingeniería Financiera en la Universidad de Harvard y Gerencia Avanzada en Dartmouth College, ambos en Estados Unidos. Nunca había ejercido cargos públicos hasta que alcanzó la presidencia en 2020, pero la política siempre ha sido parte de su entorno. Su padre, José Rafael Abinader, descendiente de libaneses, fue un político del Partido Revolucionario Dominicano que resistió la dictadura de Rafael Trujillo entre 1930 y 1961. Luego ejerció como ministro de Finanzas, senador y aprobó sin éxito su propia candidatura presidencial en distintas ocasiones. El actual mandatario dominicano militó en el mismo PRD de tendencia socialdemócrata, pero en 2014 se escindió con varios dirigentes más para formar el Partido Revolucionario Moderno, ubicado en la centro derecha y al que pertenece hasta hoy. Sufrió varios reveses electorales antes de alcanzar la cima del poder. Fracasó en sus intentos de ser senador en 2005, vicepresidente en 2012 y presidente en 2016. Uno de los temas pendientes del gobierno de la República Dominicana es las relaciones con su vecino Haití. Este país, con el que comparte la isla La Española, está pasando por una de las peores olas de violencia de los últimos años, por lo que sus ciudadanos buscan refugio en República Dominicana. Con un muro al estilo Donald Trump, el reelecto mandatario intentó frenar el paso de migrantes irregulares. Las ONG denuncian violaciones a los derechos humanos de los haitianos y también calificado algunas de las medidas como racistas. Así gritaba este joven detenido por las autoridades dominicanas junto a decenas de otros haitianos en la localidad de Punta Cana. Aquellos sin documentos de identidad podrían ser deportados a Haití, donde las pandillas mantienen el control de las calles. El presidente lo sabe, que cuando manda esos camiones para allá, para Haití, esas personas son víctimas de muchísimos atropellos, inhumanos. No está claro qué ocurrirá con los haitianos que llegaron a República Dominicana huyendo de las pandillas. La inmigración copa los debates de las elecciones aquí, siendo el presidente Luis Abinader, con su línea dura, el favorito para alzarse con la victoria. Usted está protegiendo su casa para que no entre toda aquella persona que pueda entrar. Son decenas de miles los que se han marchado de Haití, huyendo de la violencia y la miseria. Muchos trabajan ahora en República Dominicana, donde a menudo desempeñan empleos poco cualificados y mal pagados. Este hombre trabaja en el sector del turismo desde hace 10 años y siempre se ha sentido excluido. Yo nunca tuve una oportunidad para tener mi residencia. ¿Por qué no? Porque el gobierno no quiere que un haitiano tenga residencia. Algo que niegan las autoridades, que afirman ceñirse simplemente a la ley. También este lunes fue noticia que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, ha exigido este lunes órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y al ministro de Defensa del país hebreo, Yoav Gallant. También emitieron órdenes de captura contra Yahya Sinwar, jefe de Hamas en la Franja de Gaza, Mohamed Diab Ibrahim, comandante en jefe del ala militar de Hamas, conocida como las Brigadas Al-Qassam, e Ismail
Ismail Haniyeh, jefe del buró político de Hamas. Según la Corte, todos los individuos son penalmente responsables de los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en el territorio de Israel y del Estado de Palestina. Entre otras cosas, a Netanyahu y a Galán se les acusa de causar hambre a civiles como métodos de guerra y dirigir intencionadamente ataques contra una población civil como crimen de guerra. Seguimos con más, y es que mientras el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha condenado este lunes la petición del fiscal de la Corte Penal Internacional tildándola de un nuevo antisemitismo, Netanyahu aseveró que esta absurda decisión está dirigida contra todo el Estado de Israel. Además, dijo, prometo que ninguna presión ni decisión en ningún foro internacional nos impedirá golpear a quienes pretenden destruirnos, reiteró el jefe del gobierno israelí. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó la solicitud de la CPI de indignante y subrayó que siempre estaremos con Israel frente a las amenazas contra su seguridad, expresó el inquilino de la Casa Blanca. Seguimos, y es que según la ONU, al menos 800.000 palestinos han huido de Rafah. Los suministros de ayuda internacional llegan por barco a la Franja de Gaza en medio de una creciente crisis humanitaria. Las organizaciones de derechos humanos han hecho repetidas advertencias sobre la necesidad de abrir el paso fronterizo de Rafah para que ingresen los camiones, porque solo así se puede garantizar una entrega a gran escala. Pero Israel se niega a hacerlo en medio de su ofensiva terrestre en la región. A pesar de todas las denuncias, el ejército israelí intensifica sus bombardeos en la Franja de Gaza. El ejército israelí intensificó sus bombardeos en la Franja de Gaza el domingo. En Jabalilla, en el norte de Gaza, se registraron feroces combates y se reportaron disparos de obuses y misiles en el este y sureste de Rafah, en el sur de Gaza. Ahí se refugiaban más de 1.400.000 habitantes de Gaza. Las tropas israelíes entraron el 7 de mayo con la intención de llevar a cabo una gran ofensiva. Estados Unidos, principal aliado de Israel, se opone a la ofensiva en Rafah y envió al consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, quien se reunió con los dirigentes del país. El presidente estadounidense Joe Biden pidió el domingo un alto al fuego inmediato en Gaza y dijo que apoyaba un acuerdo de paz para toda la región, con una solución de 2 estados como la única solución. Según la ONU, unos 800.000 palestinos se vieron obligados a huir de Rafah hacia Han Yunis desde que Israel ordenara el 6 de mayo la evacuación de la población del este de la ciudad. Obligada a huir a pesar de que se han estado mudando y se han visto obligados a huir varias veces desde que comenzó la guerra. La pregunta siempre es ¿a dónde ir? Y seguimos diciendo que no hay absolutamente ningún lugar a dónde ir, porque no hay absolutamente ningún lugar seguro en la Franja de Gaza. La entrada de suministros está también prácticamente bloqueada desde que el ejército israelí cerrara el 7 de mayo el paso fronterizo con Egipto de Rafah, un paso crucial para estas ayudas, y se teme una hambruna. Con el repaso a las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a nuestra emisión de hoy. Manténgase informado en el canal cubano de noticias.